Buen día. Se abre la audiencia en vista pública en el expediente número 5627 del presente año, formado por apelación directa de sentencia en amparo en la acción promovida por el Sindicato de Técnicos, Oficinistas y Operativos de la Dirección General de Migración por medio del miembro del Comité Ejecutivo Gino Alessandro Enati Cifuentes, representante común contra la Oficina Nacional de Servicio Civil. La Secretaria General Adjunta en funciones de la Corte dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y la parte resolutiva del fallo apelado y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. Queda en el uso de la palabra la abogada secretaria. Muchas gracias. Es acto reclamado en el presente amparo el numeral sexto de la resolución D-2015-1483 de 9 de diciembre de 2015, dictada por la Oficina Nacional de Servicio Civil, en la que se indica que los beneficios contemplados en el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo de la Dirección General de Migración del Ministerio de Gobernación deberán surtir efectos a partir del 29 de enero del 2015, que es la fecha a partir de la cual el Ministerio de Trabajo y Previsión Social tuvo por vigente el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo en referencia. La Sala Primera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, constituida en Tribunal de Amparo, en su sentencia de fecha 15 de julio del 2016, consideró: el Tribunal Constitucional determina que la Oficina Nacional de Servicio Civil, al haber resuelto en la resolución D-2015-1483 de fecha 9 de diciembre del 2015 lo siguiente. Sexto, vigencia. Los beneficios contemplados en el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo de la Dirección General de Migración del Ministerio de Gobernación deberán surtir efectos a partir del 29 de enero del 2015, fecha ratificada por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social en virtud de lo dispuesto en el artículo 78 del mismo. Resolvió materia de la cual no es competente, porque no fue sujeto procesal en la negociación en la vía directa del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo que fue suscrito entre el Sindicato de Técnicos, Oficinistas y Operativos de la Dirección General de Migración de la República de Guatemala y la Dirección General de Migración, ni tampoco el artículo 17 del Acuerdo Gubernativo número 494-2014, que le concede facultades para regular el pacto colectivo. Por tal razón, al haberse entrado a resolver sobre temas de la vigencia del Pacto Colectivo de Condición de Trabajo en alusión, violó el derecho de negociación colectiva del Sindicato de Técnicos, Oficinistas y Operativos de la Dirección General de Migración de la República de Guatemala y de la Dirección General de Migración contenido en el artículo 106 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Por tal razón, el amparo planteado debe de ser acogido y en consecuencia se suspende en definitiva el numeral sexto de la resolución D-2015-1483 de fecha 9 de diciembre del 2015, dictada por la Oficina Nacional del Servicio Civil, y se ordena a la autoridad impugnada dictar nueva resolución que sea acorde a lo aquí considerado. Con base en las anteriores consideraciones, el Tribunal de Primer Grado resolvió: otorga la acción constitucional de amparo promovida por el Sindicato de Técnicos, Oficinistas y Operativos de la Dirección General de Migración, por intermedio de su Comité Ejecutivo contra la Oficina Nacional del Servicio Civil. Se suspende en definitiva el número 6 de la resolución D-2015-1483 de fecha 9 de diciembre del 2015, dictada por la Oficina Nacional del Servicio Civil. Se ordena a la autoridad impugnada a dictar nueva resolución que acorde con lo aquí considerado, debiendo remitir a el Tribunal Constitucional de Amparo copia certificada de la resolución que demuestre el cumplimiento del ordenado. No se hace especial condena en costas a la autoridad recurrida en virtud de lo considerado. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, quien haga uso de la palabra en la presente audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral conforme el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del referido acuerdo,
y sin dar lectura a documentos, salvo que cuente para ello con la autorización previa del presidente de la Corte de Constitucionalidad. Concretarse al asunto planteado. Ser breve, conciso y preciso en su exposición. No proferir expresiones irrespetuosas a las partes o a los miembros del tribunal. Para la exposición de alegaciones, los intervinientes cuentan con un tiempo no mayor de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, abogada secretaria. Pueden hacer uso de la palabra en la presente audiencia la parte apelante, autoridad denunciada y requiriente de la vista pública, Rafael Estuardo Ramírez Mejía, director de la Oficina Nacional de Servicio Civil, quien actúa con el auxilio del abogado Daniel Adolfo Rodríguez Cabrera, quien queda en el uso de la palabra. Muchas gracias, honorables magistrados. Tengan ustedes muy buenos días. Antes de empezar la argumentación en el presente caso, me gustaría solicitarle al excelentísimo presidente de este Tribunal Constitucional la autorización para darle lectura a dos apartados de las resoluciones, una que es el acto que se pretende revisar como reclamado y una segunda resolución que es la emitida por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social que atiende al caso concreto. Puede hacerlo dentro de su tiempo, abogado. Muchas gracias. Bueno, lo que nos tiene reunidos aquí el día de hoy, honorables magistrados, es determinar, en este caso en alzada, si la resolución emitida por la dirección de la Oficina Nacional de Servicio Civil, identificada con el número D-2015-1483, emitida el 9 de diciembre del 2015, en algún momento constituye agravio a los derechos constitucionalmente reconocidos a la hora amparista. De esa cuenta, la Oficina Nacional de Servicio Civil evidencia en todo su actuar una construcción escalonada del ordenamiento jurídico que nos permite utilizar o aplicar a un caso concreto. En ese sentido, la Constitución Política de la República de Guatemala, al igual que convenios y tratados internacionales que al día de hoy se encuentran no solo suscritos, sino también ratificados por el mismo Estado, considera y reconoce las libertades que a la negociación colectiva tutelan este tipo de ordenamientos jurídicos. En ese sentido, la Oficina Nacional de Servicio Civil en ningún momento pretende tener una injerencia abusiva o no permisiva por algún fundamento legal que le permita actuar dentro de este tipo de negociaciones. De esa cuenta, el convenio 87, el convenio 94, asimismo el 154 de la Organización Internacional del Trabajo, nos hablan o nos dirigen los lineamientos que tenemos que actuar cuando nos encontremos ante casos de la libre sindicación, la libertad sindical y sobre todo la negociación colectiva. Ahora bien, uno de estos convenios mencionados, el caso es el convenio 154 de la OIT, nos hace referencia o una alusión primordial a lo que respecta a la relación funcional. Es decir, como todos bien sabemos, que hay que hacer una distinción entre una relación laboral inminentemente o propia de una iniciativa privada frente a una relación funcional que tiene un servidor público dentro del en el marco del servicio civil y que tiene como empleador común al Estado. Y en ese orden de ideas, pues lo que nos viene a decir este convenio es que la misma legislación nacional puede establecer formas o modalidades distintas respecto a las peculiaridades o la naturaleza propia del servicio que se presta en el servicio civil. De esa cuenta podemos ver nosotros que no podemos medir con la misma, no podemos darle la misma medida a lo que se negocia en un pacto en la iniciativa privada a que lo que se negocia en el servicio civil por las peculiaridades y naturalezas propias del mismo. La misma Constitución Política de la República, en ese artículo, en el 108, nos establece esa distinción muy peculiar, que será un régimen especial. De igual manera lo hace el artículo 191 del Código de Trabajo y lo incorpora asimismo la Ley de Servicio Civil en su artículo 1 y en su artículo 5. Ahora bien, la Oficina Nacional de Servicio Civil en ningún momento, como bien lo he dicho, abusa de las libertades o de las facultades que ostenta. La Oficina Nacional de Servicio Civil ha actuado dentro del marco de la legalidad. ¿Por qué? Porque una vez hecha la solicitud ante esta oficina de evaluar técnicamente la viabilidad de los beneficios económicos que son los que motivan el presente amparo por los peticionarios, se encuentra dentro del marco legal, el cual es el Plan Anual de Salarios para las entidades del organismo ejecutivo y entidades descentralizadas, la cual en su momento estuvo en vigencia y fue el Acuerdo Gubernativo 494-2014. La Oficina Nacional de Servicio Civil, en ese mandato que le da la ley, únicamente entra a evaluar situaciones de recursos humanos o la viabilidad técnica que tengan ciertos beneficios económicos de acuerdo a los puestos.
Por ello, no se puede argumentar que la Oficina Nacional de Servicio Civil entre o invada la competencia administrativa que es propia de un órgano administrativo distinto, el cual le corresponde al Ministerio de Trabajo, como bien lo establece el artículo 52, que es el Ministerio de Trabajo quien será el encargado de determinar el momento de su vigencia siempre y cuando sea en cualquier momento al posterior del recibo por la misma entidad administrativa. En el mismo artículo 98 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo negociado por el sindicato y por la entidad nominadora, se reconoce esa situación, que entrará en vigencia a cualquier momento posterior a su recibo. La Oficina Nacional de Servicio Civil, al evaluar el expediente administrativo en caso específico, no modifica la situación de vigencia, y por eso me permito leer de manera expresa la resolución emitida por el Ministerio de Trabajo, la cual establece: el pacto en referencia tendrá una vigencia de 2 años con 6 meses, contados a partir del momento de su recibo por este Ministerio para su homologación, de conformidad con el artículo 78 del presente pacto, entendiéndose que es el 29 de enero del 2015 al 28 de julio del año 2018, quedando las partes advertidas de las responsabilidades en que incurren por el cumplimiento de las normas que le entregan. De esa cuenta, los amparistas ahora, basados en una disposición transitoria que contenía en el mismo pacto, pretenden o argumentan revisar nuestra resolución emitida el 9 de diciembre como un acto reclamado. Pero si nosotros entramos a conocer lo resuelto en esa resolución, en ningún momento se modifica o se tergiversa lo establecido por el órgano competente. Es más, únicamente se ratifica las fechas de vigencia de manera expresa y literal lo acordado por el Ministerio de Trabajo. Ahora bien, argumentar que la oficina ha violado derechos constitucionalmente reconocidos parece un poco incongruente. ¿Por qué? Porque nosotros en ningún momento, al emitir la resolución, invadimos competencias administrativas. También cabe resaltar que el mismo Código de Trabajo nos señala una vigencia para los pactos colectivos de condiciones de trabajo que no será menor de 1 año ni mayor a 3. Y si nosotros nos damos cuenta, lo que se pretende hacer con este pacto colectivo de condiciones de trabajo y a través de esta acción constitucional de amparo es, a través de un criterio de ultraactividad de la ley, retrotraer los beneficios económicos desde enero del año 2014. Estamos hablando que son un aproximado de 12 meses de los beneficios económicos. No está de más de recordar también, ¿verdad?, que el mismo derecho de trabajo se encuentra regido por ciertos principios que son los que lo inspiran, y dentro de uno de esos principios se encuentra el principio de la primacía de la realidad, el cual nos sugiere atender a lo que se encuentra dado en la situación o en la praxis, por así decirlo, y no a lo que se está regulado expresamente en norma jurídica. Y ahí debemos de recordar que la entidad nominadora es la Dirección General de Migración, que es una dependencia del Ministerio de Gobernación. Se puede entrever también la arducia y la mala fe de no dar audiencia o no solicitar que se le dé audiencia dentro de esta presente acción al órgano encargado. ¿Por qué? Porque son ellos quienes en la negociación, en esa vía directa, quienes en algún momento tuvieron que determinar no solo la disponibilidad, sino las cuestiones de los derechos y obligaciones que ahí derivaran, porque ellos son los principalmente interesados. De esa cuenta también es necesario exponerles que en un trabajo conjunto hecho con la Dirección General de Migración y de un estudio técnico se logró establecer que darle vida jurídica fuera del periodo de homologación a esos beneficios económicos significaría un aproximado de 15 millones de quetzales, desfinanciando así el presupuesto con el que cuenta el día de hoy la misma institución y el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado. En ese sentido, y derivado de los argumentos que les he expuesto, hemos de notar la mala fe por el medio de la cual se pretende ahora exponer o manifestar que la Oficina Nacional de Servicio Civil ha vulnerado los derechos que a ellos constitucionalmente les asisten. Y eso no es cierto, porque únicamente lo que hemos hecho es ratificar el momento de vigencia y los mismos beneficios económicos. Una vez dicho lo anterior, mi representado en la calidad con la que actúa como director de la Oficina Nacional de Servicio Civil solicita que en el presente amparo, en el amparo pretendido se declare sin lugar y no se les otorgue la protección constitucional de amparo. Gracias. Muchas gracias, abogado Rodríguez Cabrera. Continúa la audiencia con la intervención de los solicitantes del amparo, que es el Sindicato de Técnicos Oficinistas y Operativos de la Dirección General de Migración, por medio del miembro del Comité Ejecutivo, Gino Alessandro Enati Cifuentes,
representante común, quien actúa con el auxilio del abogado César Landelino Franco López, quien queda en el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Honorable Corte de Constitucionalidad, el objeto de esta vista indudablemente es confirmar la procedencia del fallo de primer grado o su improcedencia. Para este efecto es bueno, indistintamente de que nos guste o no nos guste la negociación colectiva, de que nos gusten que los trabajadores del servicio público tengan o no incrementos, que la negociación colectiva se haya convertido en un mecanismo por virtud del cual los trabajadores del servicio público pueden superar las condiciones establecidas como mínimas dentro de sus contratos de trabajo. Es bueno establecer que existe un marco legal que además estamos obligados a cumplir y que ese marco legal ha sido evidentemente vulnerado reiteradamente por una actividad sistemática de la Oficina Nacional de Servicio Civil, no solo en este caso, sino en todos los casos de negociaciones colectivas que son sometidas arbitrariamente, porque eso es otra cosa que habría que discutir también ante este tribunal, arbitrariamente para efectos de que establezcan la viabilidad técnica de cómo ubicar los incrementos y además lo relacionado con los movimientos o los posibles movimientos de puestos de personal que hayan existido dentro de las negociaciones colectivas. La Oficina Nacional de Servicio Civil se ha arrogado también en los últimos tiempos la facultad de opinar sobre los beneficios económicos que han sido acordados por las partes. A este respecto es bueno recordar cuál es el marco legal de la negociación colectiva, que inicia con la propia Constitución Política de la República, en su artículo 106, y que además se desarrolla por virtud de normas convencionales reconocidas por la Constitución, que son las contenidas en el Convenio 98 y en el Convenio 87 de la OIT. Así las cosas, tenemos que en el presente caso se desarrolló conforme a la legalidad un proceso de negociación entre partes, en donde además no es parte la Oficina Nacional de Servicio Civil, porque con absoluta claridad el artículo 5 de la Ley de Sindicalización y Regulación de la Huelga de los Trabajadores del Estado hace ver quiénes son parte en los procesos de negociación colectiva en el servicio público y por supuesto no incluye a esta oficina del Estado. Y como consecuencia de ese proceso de negociación se acordaron diversas prestaciones de orden económico y social. Entre ellas se acordó que el pago de los beneficios económicos correría con efectos a partir del 1 de enero de 2014. Este proceso de negociación colectiva culminó con sujetar el pacto al proceso de homologación respectiva a la única autoridad competente que sí puede opinar sobre los contenidos del pacto en relación a si estos han trascendido el orden público en perjuicio de intereses de terceros o del bien común, y el Ministerio de Trabajo, como ustedes podrán advertirlo en los antecedentes remitidos para el amparo, en la resolución 48-2015, con toda claridad homologó el pacto y además determinó que su vigencia sería de 2 años y medio, porque esa fue la vigencia además acordada por las partes. Pero es importante también para dejar totalmente claro que la procedencia con mala fe aquí es de la Oficina de Servicio Civil y no de mis representados, que en esta resolución en donde se homologa el pacto se hace ver cómo correrá la vigencia para efectos de un nuevo proceso de denuncia y de un eventual nuevo proceso de negociación de otro pacto. Pero eso nada tiene que ver con lo que hayan acordado las partes dentro del pacto en relación a la forma y tiempo en que se van a pagar los beneficios acordados. El inicio de la vigencia lo único que determina es a partir de qué momento va a ser exigible entre las partes lo que acordaron. Y en este caso es perfectamente lícito haber acordado un pago de beneficios económicos retroactivos, más cuando la negociación colectiva demora 3 o 4 años y 2 de ellos en la Oficina Nacional de Servicio Civil. Entonces, a este respecto es bien importante, a pesar de la reiterada negativa que incluso no deja de asombrarme y me trae a colación que a veces mentir termina convenciendo a quien miente primero, resulta muy evidente que sin que el Ministerio de Trabajo hiciera ninguna observación siendo la autoridad competente, Servicio Civil posteriormente dicta una resolución fuera del ámbito de su competencia en la que no solo dice que el pacto va a empezar a correr en su vigencia en la misma fecha que lo dijo el Ministerio de Trabajo, sino además le agrega que a partir de esa fecha tienen vigencia los beneficios económicos establecidos en el pacto.
Y por eso nos parece, además de risible, una falta de respeto que se venga a decir acá ante un alto tribunal que no están intentando intervenir. Ellos no pueden, bajo ningún punto de vista, y ese es el quid del asunto dentro del amparo y también dentro de esta operación, por supuesto. ¿Pueden ellos transformar, modificar lo acordado por las partes sin haber sido parte de la negociación, sin tener ninguna injerencia en la negociación de conformidad con la ley? Porque si pudieran, entonces de aquí en adelante ténganlo por seguro ustedes, que si sin poder lo hacen, ya me imagino que si se les faculta para hacerlo, entonces van a reparar sobre todas las negociaciones y las van a adecuar a como a ellos al final les parezca que deben adecuarlas. Entonces es innegable que el fallo del Tribunal de Primera Instancia, cuando hace un análisis sobre el aspecto que acabo de exponer, e incluso con sendos votos concurrentes de varios integrantes del Tribunal de Primer Grado del Amparo, hace ver que la Oficina de Servicio Civil se arrogó el conocimiento sobre lo que ya habían acordado las partes, cosa que no es de su competencia, y además lo modificó. Y aquí me extraña mucho que al final, si la Dirección General de Migración, porque se ha dicho otra gran falsedad, como lo es el caso de que se diga que la Dirección de Migración no tiene presupuesto, es la única entidad del Estado que paga la negociación colectiva con fondos que no provienen de tributos, sino de su propio autosostenimiento. Y por supuesto que siempre existió presupuesto. ¿Cómo si no existió presupuesto? Ellos dictaminaron en primera oportunidad que sí había. El pacto cumplió con todos los procedimientos y eso impuso que fuera la Dirección Técnica del Presupuesto y se rindiera un informe en relación a la disponibilidad, y la Dirección Técnica dijo: existe disponibilidad, pueden negociarlo. Y posteriormente fue la primera vez donde ellos también, a la Oficina de Servicio Civil, y también opinaron de la misma forma. Fue la segunda oportunidad que pasa, porque además de lo arbitrario que son para opinar sobre lo que no deben, hacen pasar el expediente 2 veces. Y en la segunda oportunidad es entonces donde ya ellos hacen ver en la resolución, para que se operen los beneficios económicos en los sistemas contables del Estado, hacen ver que la vigencia del pacto empieza, como dice el acuerdo dictado por el Ministerio de Trabajo el 29 de enero de 2015, pero que a partir de esa fecha también tienen vigencia los beneficios económicos. Y en ese momento se produce una intromisión muy seria, que viola no solo los derechos de mis representados, sino viola las convenciones que amparan la negociación colectiva. Yo entiendo que hayamos muchos aquí en Guatemala que odiemos la negociación colectiva, que hayamos estigmatizado la negociación colectiva, que no nos pongamos a pensar que muchos fuimos empleados públicos y que no tiene otro mecanismo el empleado público de superar sus condiciones de contratación, y eso está regulado en la ley. Pero si no nos gusta, entonces el mecanismo es: reformemos la Constitución, denunciemos los convenios y tiremos la negociación colectiva a la basura, y entonces sí podemos hacer lo que querramos. Pero mientras tanto, lo que nosotros hemos invocado con el planteamiento del amparo es el respeto al Estado de Derecho, que es una cosa que debemos de entender. No se trata de que a mí como ciudadano o como funcionario público de cierto nivel no me guste lo que hacen otros empleados y funcionarios públicos. De lo que se trata es de que yo cumpla con la legalidad de mi función. La función pública llega hasta donde me lo permite la ley y yo no puedo ir por encima de la legalidad. Y esto es lo que ha ocurrido. De consiguiente, si revisamos los fallos dictados por el Tribunal de Primera Instancia, establecemos con absoluta claridad que el Tribunal ha actuado en apego a la ley y además ha restituido como corresponde en sus derechos a mis representados, ordenándole además a la autoridad recurrida que actúe de conformidad con la ley. Y en esa consecuencia, la apelación promovida por la Oficina Nacional de Servicio Civil es absolutamente notoria y procedente. Lo que nos conlleva a solicitar respetuosamente a este honorable tribunal para que en su momento, en la oportunidad que corresponde, al revisar lo actuado en la primera instancia, se confirme la resolución dictada en el amparo de primer grado y se declare improcedente la apelación promovida. Muchas gracias. Muchas gracias, abogado Franco López. La audiencia finaliza con la intervención del Ministerio Público a través de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal, por medio de la agente fiscal, abogada Sara Edith Zamora Ordóñez, quien actúa con su propio auxilio y quien queda en el uso de la palabra.
Gracias, señor presidente. Honorable Corte de Constitucionalidad y demás partes procesales presentes en esta sala de vistas. En el presente caso, el Ministerio Público difiere del criterio vertido por el Tribunal de Amparo de primer grado al haber otorgado el amparo solicitado por el sindicato postulante, atendiendo a lo siguiente. Conforme la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, cuando se denuncia un acto administrativo de la autoridad, debe agotarse previamente la vía prescrita en la ley. Ello conforme al artículo 10, literal H y 19 de la Ley de la Materia. Esta honorable Corte ha insistido también en la naturaleza extraordinaria y subsidiaria del amparo. Ha dicho también que no puede ni debe constituirse en instancia paralela a la ordinaria, sobre todo cuando aquella establece los mecanismos y procedimientos a través de los cuales pueden dilucidarse los asuntos respectivos. En el caso que nos ocupa, constituye acto reclamado un numeral contenido en resolución D-2015-1483 de 9 de diciembre de 2015, que emitió la autoridad impugnada, la cual dispone fecha en que deben surtir efecto los beneficios del pacto colectivo al que se ha hecho referencia en este caso. En ese respecto, el Ministerio Público sostiene que los postulantes debieron acudir a la vía ordinaria a denunciar esta situación, indistintamente de los argumentos que el Tribunal de Amparo haya tenido o que cada parte invoque. El Ministerio Público considera que son situaciones que deben ventilarse ante la instancia correspondiente, ello conforme al artículo 203 de la Constitución Política de la República de Guatemala, el 283 del Código de Trabajo, que establece que los conflictos relativos al trabajo deben ventilarse ante aquella jurisdicción, y el artículo 292 del Código de Trabajo, que establece la competencia de los juzgados de los tribunales de trabajo. En consecuencia, el Ministerio Público considera que el asunto que ventiló el Tribunal de Amparo de primer grado al otorgar la presente acción debió haber y debe ser discutido en aquella instancia por ser la competente conforme a la normativa invocada. Hay que recordar que conforme en la ley del Servicio Civil, la Oficina Nacional de Servicio Civil es el ente delegado por la ley para regular las relaciones entre la administración pública y sus servidores, de manera que siendo las peticiones que motivaron la interposición de esta acción de índole laboral y en las cuales además está involucrado el ente competente, lo procedente es que sea un juzgado de trabajo dentro de su respectiva jurisdicción y competencia quien ventile finalmente la resolución final. Solicito la venia, señor presidente, para leer una parte conducente de una sentencia que invocamos al evacuar nuestra audiencia. Proceda, por favor, abogado. Gracias. Esta honorable Corte señaló en sentencia dictada en el expediente 1351-2009 de 24 de julio de 2009 lo siguiente. Procede a acudir a la Jurisdicción de Trabajo y Previsión Social por medio del juicio ordinario laboral para que sean las autoridades judiciales ordinarias las que, en ejercicio de su función natural, se pronuncien sobre la procedencia de requerimientos de la naturaleza de los formulados en la acción constitucional que ahora se examina, siempre que sea con ocasión del trabajo, ya que aquellas corresponde con exclusividad valorar un verdadero contradictorio entre partes legitimadas por la situación jurídica material que ha dado lugar al litigio, en correcta aplicación de los principios que informan el derecho de trabajo y en estricta observancia de las disposiciones aplicables al caso concreto, emitiendo para el efecto las resoluciones que en derecho corresponden. Criterio sostenido por esta Corte en sentencias de 23 de abril de 2009, expedientes acumulados 4.247-2008 y 4.353-2008, 23 de abril de 2009, expediente 4.257-2008, 29 de abril de 2009, emitida entre los expedientes acumulados 234-2009 y 242-2009. En lo que se refiere, en términos generales, a la obligatoriedad de acudir a la jurisdicción ordinaria antes de interponer amparo. Con esa base, el Ministerio Público solicita a esta honorable Corte que al resolver declare con lugar el recurso de apelación que se ha promovido, que revoque la sentencia dictada en primer grado y que en consecuencia deniegue por prematuro la presente acción. Muchas gracias. Muchas gracias, abogada Zamora Ordóñez. Se clausura la presente audiencia. Buen día.